todo lo que tiene que ver con cuestionarios en la plataforma Moodle, ¿sí? Muchos de los que veo aquí conectados. Buenas tardes, profe William, profe Lisette, profe Miriam, no nos había saludado. Muchos de ustedes ya han utilizado la herramienta, ¿sí? De la actividad de cuestionarios en la plataforma Moodle, pero el día de hoy vamos a enfocarnos un poco más en lo que tiene que ver el uso del banco de preguntas, cómo gestionar cuestionarios de manera aleatoria y los tipos de preguntas que podemos hacer. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a gestionar las categorías de preguntas, en los bancos de preguntas y todo lo relacionado con los cuestionarios del día de hoy, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Les voy a presentar acá mi pantalla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, bueno, de pronto si hay, aquí todos creo que me conocen, pero de pronto los que no me conocen, no sé, la profe, de pronto la profe Lisette, que no hemos interactuado así mucho, la profe Angie. Mi nombre es Alejandra Vergel Ibáñez, estoy a cargo de la administración de la plataforma Moodle de la universidad. Pues ya tengo unos años de experiencia en el cargo. También soy especialista en auditoría de sistemas y pues la idea es acompañarlos en todo este proceso y las dudas que ustedes puedan tener con respecto al soporte técnico de la plataforma, con muchísimo gusto, yo les puedo dar la orientación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a organizar la capacitación? Vamos a ponerlos en contexto, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo se va a orientar este espacio. Y luego vamos a hacer una navegación en tiempo real, ¿sí? Yo la voy a hacer a través de un curso en el cual yo les voy a explicar cómo se gestionan los cuestionarios. Entonces, digamos que hay una serie de pasos para poderlos crear, ¿vale? Entonces, primero tenemos que revisar qué es un cuestionario, ¿sí? Inicialmente. Entonces, la actividad cuestionario que nos ofrece Moodle permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios con preguntas tipo opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta y numéricas, entre otras. Ustedes pueden, digamos, configurar una serie de parámetros en los cuales se encuentran el número de intentos, la fecha de inicio, la fecha de cierre, ¿sí? Todo ese tipo de aspectos ustedes lo pueden configurar. Cada intento se califica automáticamente. Eso, digamos, ¿cuál es el trabajo que ustedes tendrían que hacer? Realizar o, digamos, organizar todas las preguntas de una manera que ahorita yo les voy a explicar, categorizando en el banco de preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes quieren utilizar unas preguntas solamente para el presaber y otras preguntas para el parcial y otras para un quiz, todo eso lo permite la plataforma, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el trabajo principal? Entrar y configurar ese cuestionario de manera que el estudiante cuando lo realice de una vez sepa ahí en cuánto sacó, ¿listo? Bueno. ¿Para qué nos sirven los cuestionarios? Nos sirven para realizar parciales, supletorios, exámenes, quizzes, exámenes finales, habilitaciones, ¿sí? Todo, para todo este tipo de actividades podemos utilizar el cuestionario. Entonces, dentro de la plataforma Moodle encontramos diferentes tipos de comportamiento de las preguntas, ¿sí? Yo lo llamo tipo de cuestionarios, pero en realidad se llama el tipo de comportamiento de preguntas en cuestionarios. Encontramos interactiva con varios intentos, modo adaptativo, retroalimentación diferida y retroalimentación inmediata. En la interactiva encontramos con varios intentos, tiene un botón de comprobar, ¿sí? Para conocer si lo que respondió está correcto o no. Entonces, digamos que esas serían para que ustedes conozcan que hay en Moodle, ¿sí? Actualmente nosotros, o digamos en la plataforma por defecto, tenemos la retroalimentación diferida. Se responde y solamente se puede observar la nota final. O sea, el estudiante no va a revisar ahí en qué se equivocó, en cuál le quedó bien, nada. Simplemente ve la nota que sacó. Listo. Entonces, digamos que se deja de esa manera, digamos como para evitar que si un alumno terminó, de pronto le pueda decir cuáles fueron las respuestas correctas al alumno que tiene al lado. Listo, como para evitar. Entonces, los aspectos generales, como yo les decía, dentro de, digamos, el espacio de capacitación y el recorrido que yo les voy a mostrar, hay dos pasos para generar este cuestionario. Primero tenemos que crearlo y habilitar unos aspectos generales de ese cuestionario. Y ya luego procedemos a la parte de las preguntas. ¿Listo? Entonces, dentro de los aspectos generales encontramos una temporalización. Moodle me permite abrir el cuestionario y cerrarlo una fecha y hora determinada. Entonces,
Por ejemplo, este tiene 18 de marzo. Aquí lo que vamos a configurar es el día, mes, año, horas y minutos. Recuerden que está en formato 24 horas. Es la fecha en la cual, fecha y hora en la cual se va a abrir ese cuestionario, ¿vale? Luego tendremos la de cerrar cuestionario, que también es una fecha y hora específica donde ya se va a cerrar por completo la plataforma para que los estudiantes sigan respondiendo. Tenemos el límite de tiempo. Ustedes pueden poner, por ejemplo, un rango de 2 horas entre abrir y cerrar cuestionario, pero dentro de esas 2 horas ustedes pueden habilitar que solamente, por ejemplo, tengan 30 minutos para resolver, 20 minutos, 10 minutos, etcétera. ¿Listo? Ustedes pueden ahí jugar con esa parte. Y tenemos la opción de cuando el tiempo ha terminado. Aquí ahorita que yo les muestro la navegación en tiempo real, ahí nos muestra unas opciones, ¿sí? Por lo general, o digamos por defecto, tenemos que el envío se realiza automáticamente, de manera que si el estudiante se le acabó el tiempo, la nota pues quede ahí en plataforma. Si hay otras opciones que ya es como dar un chance para que lo envíe, pero no para responder más preguntas, y otra que es que si se le acaba el tiempo definitivamente no se contabiliza. Entonces hay que tener como conocimiento al respecto para poder manejar este tipo de configuraciones. Ahora pasamos a lo que es banco de preguntas. Banco de preguntas en Moodle es un espacio donde pueden incluir preguntas y de los exámenes de sus asignaturas. Entonces, ¿qué pasa? Este banco de preguntas va a ser individual por cada curso que ustedes estén manejando, ¿sí? Si tenemos un curso llamado ecosistemas, tenemos un banco de preguntas para ese curso, ¿sí? Si tenemos ingeniería de datos, por decir algo, tenemos un banco de preguntas para ese curso específico. Dentro de este banco de preguntas, nosotros podemos categorizar esas preguntas, ¿sí? No necesariamente tengo que tener un montón de preguntas dentro del curso, sino que yo puedo ir ordenando esas preguntas de manera que yo las puedo utilizar de una mejor manera eh, en los cuestionarios. ¿Listo? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y dentro de Moodle, pues para que ustedes conozcan un poco más, tenemos diferentes tipos de preguntas. Tenemos la de selección múltiple, que es la más utilizada, ¿sí? Permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista, preguntas de verdadero o falso, preguntas de emparejamiento, de respuesta corta. Bueno, esta pregunta de respuesta corta hay que hacer una aclaración y es que por lo general el estudiante debe responder exactamente a como ustedes la están configurando. Si la pregunta es, ¿cuál es una actividad en Moodle? Y la respuesta es cuestionario, entonces el estudiante debe responder exactamente cuestionario, no cuestionarios, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ya vamos a mirar un poco eso. Tenemos numéricas, arrastrar y soltar sobre el texto. Bueno, aquí encontramos diferentes tipos de preguntas que podemos generar en la plataforma. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a pasar a la navegación aquí, pues en tiempo real de este curso. No sé si tengan alguna pregunta. Voy a abrir un espacio por si antes de empezar la navegación tienen alguna pregunta, algo en específico que me quieran decir para ya poder iniciar con la parte de la navegación. ¿Listo? A ver, profe Angie, Henry, Jorge Alonso. Bueno, listo. Si no hay pregunta, entonces vamos a continuar con la creación del contenido. Entonces vamos a dividir esto en dos partes. La primera es crear ese cuestionario. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que activar edición en la parte superior derecha. Me voy a ubicar en la zona de actividades, que es la parte inferior, ¿cierto? La parte inferior de sus cursos. Digamos, este es un curso de ejemplo. Y vamos a añadir una actividad o recurso y voy a elegir en este caso la opción de cuestionario. ¿Listo? Bueno, esta es la primera parte, configurar ese cuestionario. Entonces, ¿qué nombre yo le voy a poner? Que es un campo de carácter obligatorio, el cual va a aparecer en el curso, en el ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, yo le voy a poner cuestionario, capacitación, 13 de marzo. Este es el nombre que va a tener. Acá ustedes tienen un espacio para la descripción. Es opcional, si no quieren poner nada allí, no hay ningún inconveniente, lo dejan en blanco.
pero que ustedes pueden colocar como las pautas, ¿sí? Para ese cuestionario. Este cuestionario es sobre el parcial de los temas vistos en clase. Van a tener 30 minutos para resolverlo en un plazo de, digamos, de 10 a 12 de la mañana. Bueno, ustedes ahí es lo que ustedes quieran poner. Si se quiere poner algo acá y que automáticamente el estudiante lo vea en el curso o en el ambiente virtual de aprendizaje, vamos a seleccionar la opción muestra la descripción en la página del curso. Entonces yo aquí le puedo decir, tienen 30 minutos, por decir algo, para resolver. Listo. Ahora, miren que este tipo de actividad, o digamos todas las actividades en Moodle están repartidas o divididas en secciones, ¿sí? Como una serie de pestañas. Vamos a desplegar la pestaña de temporalización. Temporalización es lo que yo les decía, abrir y cerrar cuestionario y tiempo límite. Entonces vamos a habilitar, miren que estaba deshabilitado, estas fechas. Voy a decir que para el 13 de marzo 2025, desde las 4 en punto, hasta las 7 de la noche, por decir algo, ¿sí? 19 horas. Listo. El cuestionario empieza a estar disponible a las 4 y se termina de estar disponible a las 7. Ahora, si yo quiero poner dentro de ese lapso de tiempo un límite, yo voy a habilitar esta parte que está aquí y en minutos yo le voy a decir que solamente tiene 30 minutos, ¿sí? La persona que entró a las 4 de la tarde, pues hasta las 4:30 tiene plazo. Ahí a cada estudiante le va a aparecer un cronómetro, ¿sí? A medida que va avanzando el tiempo para saber cuánto tiempo le queda. Ahora lo que yo les decía, cuando el tiempo ha terminado, tenemos tres opciones. Que el envío se realiza automáticamente, que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas, o que el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabiliza. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por defecto se tiene que el envío se realiza automáticamente. Acá yo sí les sugiero que no se deje acabar el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces cuando lo dejamos así y al estudiante se le acaba el tiempo automático, lo que hace Moodle es que él guarda las respuestas, ¿sí? Pero a la hora de usted revisar en el libro de calificaciones o en los intentos, no les va a aparecer como la nota, ¿sí? Entonces, la idea cuál es? Que ustedes le digan al estudiante pues que trate de estar pendiente del tiempo para que lo puedan realizar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a la pestaña de calificación. En categoría de calificaciones encontramos esta opción que dice sin categorizar. Quiere decir que Moodle me crea una columna por cada por cada cuestionario que yo voy creando en Moodle. Listo, eso lo vamos a dejar ahí quietico. Calificación para aprobar es opcional. Yo le voy a poner acá que 3. Esto lo que hace es mostrarnos o mostrarle al estudiante a la hora de realizar el intento un resumen y en el resumen va a aparecer que la nota para aprobar es 3. Igualmente en el libro de calificaciones a ustedes les va a aparecer en letra verde o en color verde las notas que pasen de 3 y las que saquen menos de 3 en minutito. Digamos como la diferenciación. En cuanto a los intentos, por lo general tenemos un solo intento de cuestionario, ¿sí? Una sola vez lo resuelven, lo envían y listo. Pero si ustedes quieren o digamos como darles otra oportunidad, ustedes pueden elegir, por ejemplo, que sean 2 intentos, ¿sí? Cuando yo habilito más de un intento, aquí el método de calificación me muestra unas opciones. ¿Cuáles son estas opciones? Las que la plataforma, digámoslo así, va a tener en cuenta para guardarla en el libro de calificaciones de este curso. Por decir algo, yo voy a dejar 2 intentos. Aquí Moodle me pregunta, ¿qué calificación va a dejar en el libro? Si la calificación más alta, si el promedio de las 2 calificaciones, el primer intento o la calificación que sacó en el último intento. ¿Listo? Entonces ya ustedes ahí deciden. Por lo general se utiliza pues un solo intento, pero ahí está a decisión de ustedes si lo quieren hacer. En la parte de esquema, si yo le voy acá a mostrar más, aquí me preguntan cómo se van a mostrar las preguntas. Si una por una, de 2 en 2, de 3 en 3, o todas las preguntas de una vez en el cuestionario. ¿Sí? Vamos a dejarlo acá en cada pregunta. Importantísimo esto de métodos de navegación, para que ustedes lo tengan en cuenta si lo van a hacer secuencial. El método secuencial quiere decir que el estudiante debe responder ese cuestionario en el orden como van apareciendo las preguntas. Si salió la primera pregunta y de pronto el alumno dice, no, esa está muy difícil, voy a saltarme a la otra, y no la responde, la calificación le queda en 0, ¿sí? No se va a poder retroceder y ya no va a poder cambiar la nota ni nada. Listo, la respuesta.
para que lo tengan en cuenta. Si vamos a tener este tipo de navegación secuencial, hacer la aclaración, digamos, antes de iniciar el cuestionario, el parcial, el quiz, de que deben responder en el orden como van apareciendo para que no haya problemas. También tenemos la opción libre. Libre sí me permite que el estudiante empiece incluso desde la última pregunta, se devuelva, vuelve y cambie la respuesta que había dado, todo eso, ¿sí? Entonces, hacer la aclaración. Bien. En comportamiento de las preguntas, aquí lo que yo les decía, nos sale ordenar al azar las respuestas, pues le voy a dar que sí. Y en comportamiento de las preguntas tenemos retroalimentación diferida, ¿sí? Por defecto se pone así, como les comentaba, para que el estudiante vea la nota que sacó de una vez. No se puede revisar, digamos, en qué falló o cuáles le quedaron bien, simplemente la nota final. Listo. Ahora voy a desplegar la opción de opciones de revisión, que esta es una de las cosas que más me preguntan. ¿Qué hago si yo quiero que el estudiante cuando termine o cuando se cierre ya el parcial puedan ver el intento, si se equivocaron, si hay alguna retroalimentación? Ustedes se van a ubicar acá en opciones de revisión y van a buscar la opción después de cerrar el cuestionario. ¿Sí? En llegado caso, si ustedes quieren, si el parcial que pusimos ahorita, por ejemplo, está de 4 a 7, que después de las 7 de la noche ya ellos puedan entrar, revisar ese intento. Ustedes simplemente habilitan acá el intento, miren que ahí se habilitan los demás botones, y la respuesta correcta y la retroalimentación global. Listo, entonces de esta manera ustedes ya pueden mostrar o ellos pueden entrar a hacer una revisión de ese intento que resolvieron. Listo. Estas opciones las vamos a dejar así por ahora, no vamos a profundizar más y vamos a guardar cambios y regresar al curso. Entonces, miren, cuando yo guardo, ahí me aparece donde yo lo creé, cuestionario de capacitación, 13 de marzo 2025, y me hace una especie de como de resumen, abierto jueves 13 de marzo a las 16 y cierra jueves 13 de marzo a las 19. Tiene 30 minutos para resolverlo. Miren que esto fue lo que yo puse en la descripción. Yo le dije, sí, quiero que la muestre una vez en el ambiente virtual de aprendizaje y ahí les aparece. Listo. ¿Tienen alguna duda al respecto hasta ahora en cuanto a la configuración de ese cuestionario? ¿O todo claro? Estoy pendiente aquí de ustedes. Bueno, bueno, se me olvidó comentarles. Yo acá les compartí el enlace para que registren su asistencia a esta capacitación. Recuerden que nosotros pues siempre enviamos información sobre los profes que asisten a este tipo de espacios. Listo. Entonces me colaboran ahí diligenciándolo, no demoran nada. Va. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El segundo paso es empezar a crear nuestras preguntas. Vamos aquí a desplegar este menú, ¿sí? Que aquí nos sale el bloque de administración que solamente lo tienen ustedes con el rol de docente. Vamos a ubicar banco de preguntas y voy a desplegar, ¿sí? Estas opciones que están acá. Como yo les decía, aquí ustedes pueden subir las preguntas. Incluso en este cuestionario, si yo quiero, puedo empezar a subir preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que no me van a quedar categorizadas. Listo, van a quedar a nivel global del curso. Entonces, vamos a banco de preguntas, encontramos estas opciones. Acá yo les recomiendo que, digamos, para facilitarles a ustedes la creación de los cuestionarios, primero que tengamos las preguntas que vamos a subir, ¿sí? Ya en un Word. Las preguntas, si tengo 10 preguntas, con sus opciones de respuesta, con la respuesta correcta, todo bien organizado, de manera que sea más fácil trasladar toda esa información aquí a la plataforma. Entonces, yo les recomiendo totalmente que empiecen a categorizar, ¿listo? Siempre que van a crear. Entonces voy a hacer clic en categorías y acá me muestra esto que está, ¿listo? Hay un botón rojo grande que se ve aquí que dice añadir categoría. Voy a hacer clic, ¿listo? En categoría padre, automáticamente me va a salir el nombre del curso en el que yo estoy creando esta categoría. Aquí dice superior para cuestionarios en Moodle, ¿sí? Entonces en este caso me la va a crear en mi curso. Nombre de la categoría, un campo de carácter obligatorio. Entonces, categoría, voy a colocar acá la fecha de preguntas, 13 de marzo 2025. Y pueden colocar información sobre esa categoría. Entonces, en este espacio voy a dejar solamente las preguntas que son del primer parcial.
Eso es opcional, el número de identificador es opcional, lo vamos a dejar así. Finalmente hacemos clic en añadir categoría. Listo. Acá, pues yo ya he creado muchas categorías, listo, así se vería, digamos, si ustedes tienen muchas categorías, y entre paréntesis el número de preguntas que tiene cada una de esas categorías, listo. Vamos a buscar, a ver, preguntas, 31, siempre las nombro igual. Preguntas 13 de marzo, 2025, miren que aparece 0, listo, que es la que acabé de crear. Ahora voy a empezar a alimentar esta categoría de preguntas haciendo clic sobre ella, listo. Miren que acá de una vez aquí está el filtro, ¿sí? Porque estoy dentro de esta categoría. Todas las preguntas que yo voy a crear aquí van a quedar almacenadas aquí, ¿listo? Voy a hacer clic en crear una nueva pregunta y aquí miren que Moodle me pregunta, ¿qué tipo de pregunta vamos a establecer el día de hoy? ¿Sí? Digamos que para la capacitación no vamos a profundizar tanto en las preguntas, sino que me interesa que aprendan, digamos, de manera global cómo gestionar este banco. ¿Listo? Voy acá, yo tengo acá una serie de preguntas. Voy a descargarlas. Mire que ya yo las tengo listas en el Word, nada más de pasarlas para allá. Sola página. Listo. Entonces, miren que acá me da la opción de pregunta de descripción. Entonces, le voy a anotar aquí esta información que tiene que ver con un tipo de pregunta que no se califica. ¿Por qué no se califica? Porque es una pregunta que nos ayuda a describir o a dar una orientación para las preguntas que voy a hacer de manera, digamos, la siguiente pregunta. Por ejemplo, una pregunta de descripción es a partir de la pregunta 1 a la 5, del siguiente texto, responda las preguntas de la 1 a la 5, ¿sí? Entonces, eso es una especie como de aviso o descripción. Eso no tiene una nota. Sí, profe, cuente. Preguntas abiertas. No, profe. Bueno, acá el profe me está preguntando que si son preguntas abiertas. Esto no tiene nada que ver con preguntas abiertas. Es una pregunta de descripción que no tiene nota. Simplemente va a ser como para que ayudar al estudiante a navegar dentro de ese cuestionario, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, a partir de este párrafo vamos a responder las siguientes 3 preguntas, ¿sí? Por decir algo. Bueno, vamos a añadir una acá. La tengo aquí como ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí yo simplemente le voy a poner, bueno, acá, cuando yo elijo el tipo de pregunta, me aparece este esquema, digamos, de configuración de esa pregunta como tal. Categoría, preguntas 13 de marzo, nombre de la pregunta, aquí voy a poner el número de la pregunta, que sería la 1, y aquí voy a pegar la pregunta, solamente el enunciado. ¿Sí? El enunciado de la pregunta de descripciones en este cuestionario encontrará todos los tipos de preguntas. ¿Listo? Y finalmente guardamos. Miren que ahí no me pregunta si tiene algún porcentaje de calificación ni nada. Voy a darle acá en editar. Yo le puedo dar vista previa. Y miren que es simplemente como un aviso. ¿Sí? La pregunta tipo de descripción es como un aviso. ¿Listo? Entonces ya ahí no se va a tener en cuenta calificaciones ni nada. Listo. Vamos ahora a crear otra pregunta. Crear nueva pregunta. Nuevamente me dice qué tipo de pregunta vamos a crear. Vamos a ver aquí en el ejemplo de selección múltiple. Vamos a seguir ahí el orden. Esta pregunta de selección múltiple es de las que más se utiliza. Yo simplemente le voy a añadir. Y en el nombre de la pregunta voy a poner 2. Y en el enunciado, miren que es más fácil cuando ya tenemos las preguntas y las respuestas ya establecidas en el Word. ¿Cuáles métodos de matriculación existen dentro de la plataforma de apoyo a la presencialidad? Solamente estoy poniendo el enunciado, no voy a poner opciones de respuesta correctas ni nada. En estado de la pregunta, esto lo van a tener todas las preguntas, ¿no? En estado de la pregunta, listo o borrador. Si ustedes ya quieren lanzar esta pregunta porque la van a utilizar, la vamos a dejar en listo. Puntuación por defecto. La puntuación por defecto quiere decir que Moodle me va a calificar, no importa la cantidad de preguntas que yo tenga, el mismo valor para cada uno. Si yo tengo 10, 15, 20, 31 preguntas, 35, 42, no importa la cantidad que yo tenga, las va a calificar bajo el mismo valor. ¿Listo?
Retroalimentación general, esto es opcional. Si ustedes quieren colocar algo ahí, lo pueden hacer. Si no, no es un campo de carácter obligatorio. Es una retroalimentación general a esa pregunta. No a la correcta, no a la incorrecta, sino en general a esa pregunta. El número identificador lo podemos dejar ahí vacío. Y aquí nos pregunta una o varias respuestas. Entonces miren que acá dice, se permiten varias respuestas o una sola. Entonces miren que acá Moodle nos da la opción de, digamos, 5 opciones de respuesta, que solamente una sea la correcta, o que 2 o 3 de esas sean correctas. Listo. Vamos a dejarlo acá en una sola. Y miren que me aparece barajar respuestas. Está activo. Quiere decir que no a todos los estudiantes les van a aparecer la respuesta en el mismo orden en el que yo las voy a crear, ¿sí? La respuesta para una persona puede ser la A, la correcta, para la otra la B, para la otra la C, para la otra la D. ¿Listo? ¿Cuándo no se utiliza este tipo de opción? Cuando ustedes tienen preguntas que dicen, ponen 3 opciones de respuesta y la cuarta es todas las anteriores, ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque a veces si utilizamos barajar, esa va a aparecer como una primera opción. ¿Listo? Entonces no van a tener como coherencia esa parte. Numerar las elecciones. Ustedes no tienen que poner A, B, C, D, 1, 2, 3, nada de eso, sino que Moodle se encarga de poner o numerar las opciones de respuesta. ¿Cómo lo quiero hacer? Si quiero la en minúscula, en mayúscula, con números, romanos, bueno, vamos a dejarla como está aquí. Y lo encontramos mostrar instrucciones estándar, ¿sí? Esto quiere decir que al estudiante se le va a decir, se le muestra la pregunta y si hay una sola correcta, seleccione una. Si hay varias correctas, varias son correctas. ¿Listo? Ahora encontramos estos cuadros, ¿sí? Estos recuadros grises, estos rectángulos grises, que es para cada una de las elecciones que yo le voy al estudiante para que responda, ¿sí? Miren que acá dice elección 1, elección 2, elección 3. Listo. Elección 4 y elección 5. Entonces, la plataforma nos da 5 opciones de respuesta, o sea, 5 espacios. Si ustedes quieren poner más de 5 opciones, está este botón que dice espacio en blanco para 3 opciones más. Entonces, de esta manera ustedes pueden añadir 3 más. Le voy a hacer clic y miren que me aparece hasta 8 elecciones. ¿Listo? De respuesta. Si no las completo, no pasa nada. Cada elección tiene un espacio para asignar la calificación, ¿sí? O el peso que va a tener en ese cuestionario, y un espacio para una retroalimentación de esta opción de respuesta. Entonces, voy a traerme la respuesta correcta. ¿Listo? La respuesta correcta es matriculación manual y automatriculación. En calificación, yo le voy a asignar, como dije que una sola era correcta, el 100%. Si yo tengo 2 correctas, le asigno el 50% a una y el 50% a la otra, y así con la cantidad que ustedes tengan ahí. Listo. En retroalimentación, yo le puedo poner, muy bien, esta es una retroalimentación para la persona que responda esta opción de respuesta. Listo. En elección 2 voy a poner una incorrecta, entonces matrícula indirecta, la pego acá. Y en calificación yo lo voy a dejar en ninguno, no le voy a poner una nota ni nada, simplemente lo dejo así. En retroalimentación, aquí ustedes le pueden poner la respuesta es incorrecta por esto y esto y esto. ¿Listo? Es opcional, si ustedes no quieren poner retroalimentación, no hay problema. Y vamos a colocar una tercera opción de respuesta. Y también la voy a dejar en ninguno porque es incorrecta. Miren que no importa que yo deje el resto de campos en blanco, simplemente me voy a guardar campos. Entonces, si yo quiero revisar esa pregunta, miren que aquí aparecen los iconos, ¿no? Los iconos del tipo de pregunta que yo he agregado. Este icono es de descripción, este icono es de selección múltiple. Le voy a editar y luego vista previa y así verían los estudiantes la pregunta. ¿Cuáles métodos de matriculación existen dentro de la plataforma de apoyo? Seleccione una. Yo le dejé las opciones ahí estándar. Automáticamente me pone ABC y me pone las opciones de respuesta. Si yo quiero estar segura de que está bien configurada, le doy en rellenar con las respuestas correctas y miren que automáticamente me la marco acá. Ahora, no sé si se dieron cuenta que yo copié y pegué la información directamente y miren que se trae como el formato que yo tengo en Word, ¿sí? Miren que acá la correcta la puso diferente.
¿Qué vamos a hacer ahí al respecto? ¿O qué les sugiero yo en ese caso? Vamos a cerrar vista previa. Voy a volver a entrar a editar esa pregunta, pero yo les sugiero que siempre que vamos a traer o trasladar información de Word aquí a plataforma, copiemos y hagamos lo siguiente. Vamos a colocar aquí. En editar, antes de yo pegarla, le doy editar y le vamos a seleccionar la opción pegar como texto. Y ahí sí la voy a pegar, ¿sí? Para que no me muestre como el cambio de formato y no pueda hacer como alusión a cuál es la respuesta correcta. Lo mismo hacen en el enunciado, editar, pegar como texto y ahí sí la pego. Listo, voy a guardar para que ustedes vean el cambio. Espere, vista previa, vista previa. Y miren que ya el tipo de letra, o digamos lo que hacía que se viera diferente, ya no aparece, porque lo estoy pegando como texto, entonces no se me va a traer, digamos, el formato que yo esté manejando en el archivo de Word. Entonces ya ahí el estudiante no va a saber, o no va a tener como una alusión de cuál es la correcta. Si le voy a rellenar, miren que acá esta vez, antes era la C, ahora es la B, la correcta, y está bien configurada la pregunta y cerramos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Todo claro. Sí, cualquiera de las dos. Ah, bueno, en ese caso, profe William, si dos van a ser correctas de las 5 opciones de respuesta, se le pone el 50% a uno y el 50% a la otra pregunta. ¿Listo? Bien. Esas serían dos preguntas. Vamos a agregar una nueva pregunta, pero esta vez vamos a seguir aquí el orden de falso y verdadero. ¿Listo? Falso y verdadero le voy acá a añadir. Esta es la más fácil de crear, ¿sí? Entonces, nombre de pregunta, pregunta 3, enunciado de la pregunta. La interfaz del curso es llamada ABA o Ambiente Virtual de Aprendizaje. Le doy en editar, pegar como texto. Miren que ya queda con la letra que debe quedar ahí en Moodle. Estaba la pregunta, listo o borrador, como ustedes lo quieran ahí. En este caso sería listo. Puntuación por defecto 1, lo dejo así. Retroalimentación general, no es obligatorio. Y aquí me dice cuál es la respuesta correcta. En este caso es verdadera y cuarto cambio. Miren que acá el icono, pues estos dos punticos significa que es de falso y verdadero. Le doy en vista previa y miren cómo se le muestra al estudiante. La interfaz del curso es Java, ambiente virtual de aprendizaje. Rellenar con la respuesta correcta y aparece verdadero. ¿Listo? Vamos a agregar otra pregunta. Vamos aquí a seguir el orden. Una pregunta de emparejamiento que también es bastante utilizada. Le doy otra vez. Miren que el proceso es bastante mecánico. Lo que yo les digo, o sea, el trabajo, digamos, más grande que ustedes tendrían ahí es como generar el cuestionario en un archivo de Word para poder trasladar esas preguntas. Entonces, vamos a elegir de emparejamiento y le vamos a añadir. Nombre de la pregunta número 4. Miren que aquí con este contador que tengo acá, ya llevo 3, entonces sería la número 4. Enunciado la pregunta. Entonces yo le voy a poner, esta es una pregunta de emparejamiento. Elija según la traducción correcta. ¿Listo? Aquí vuelve mi pregunta. Está la pregunta, lista, borrador. Ustedes eligen ahí, puntuación por defecto 1, retroalimentación general opcional, identificador opcional. Acá miren que está seleccionada la opción de barajar. O sea, automáticamente ya ahí no le van a aparecer, digamos, en el mismo orden a los estudiantes las respuestas. Y encontramos unos rectángulos acá grises, unos espacios que dice pregunta 1 y respuesta. ¿Listo? La pregunta 1 puede ser esta, algo bastante básico, pero para que ustedes entiendan la pregunta. ¿Cómo se escribe perro en inglés? ¿Sí? Esta es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta para esa? Entonces sería, ¿listo? Pregunta 2. Creo que es algo relacionado también con inglés. Listo. La pego acá. Coloco la respuesta. Y vamos a colocar una tercera. Ustedes pueden ahí colocar cualquier cantidad de parejas, digámoslo así, para poder colocar.
Listo. Ya coloqué la respuesta y simplemente yo guardo cambios. ¿Sí? Miren que es colocar pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta y automáticamente Moodle lo que hace es mostrarme de esta manera la pregunta de emparejamiento. Esta es una pregunta de emparejamiento, elija según la traducción correcta. ¿Cómo se escribe casa? Aquí les aparecen las tres opciones, ¿sí? Vamos a colocar acá. Y aquí siguen apareciendo las tres opciones. Si yo elijo algo, también siguen apareciendo las tres opciones en la tercera opción de emparejamiento. ¿Listo? Voy a darle clic en rellenar con respuestas correctas y ya sé que yo configuré bien esa pregunta. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahora? Si no, para pasar ya a enseñarles cómo eh, traernos esas preguntas que estamos creando a nuestro cuestionario. Bueno, si tienen alguna pregunta, me dicen. Listo. Esos serían como los tipos de preguntas que más se utilizan. Ahora, hay una pregunta, que es la que comentaba aquí el profe Jorge, que tiene que ver con la pregunta abierta. ¿Listo? Voy a crear una pregunta y en las opciones de preguntas que yo puedo agregar encontramos una tipo ensayo. La pregunta tipo ensayo es la que permite que el estudiante ingrese información para responder esa pregunta. Entonces le voy a dar a añadir pregunta 5 y el enunciado de la pregunta. Entonces explique cómo es el proceso, por ejemplo, de formatear un computador, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué le estamos diciendo al estudiante? Que debe entrar a escribir y explicar cómo es el proceso, el formateo de ese computador. ¿Listo? Ahora, en las opciones de respuesta ustedes pueden jugar en cuanto al editor que va a tener disponible este estudiante, ¿sí? Pues el HTML, con selector de archivos, texto sin formato, que es el que está por defecto. Listo, vamos a dejarlo así. Y el tamaño de la caja de entrada. Ustedes pueden aquí habilitar hasta cuántas líneas van a permitir que el estudiante responda, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí en 10 líneas como está. Igualmente pueden poner un límite mínimo de palabras y un límite máximo de palabras. Listo. Vamos a guardar cambios para que ustedes la vean. Así les aparecería a ellos. Explique cómo es el proceso. Ellos entran acá y empiezan a escribir su respuesta. ¿Qué pasa con este tipo de pregunta? Ese tipo de pregunta, a la hora de mostrarle a ellos cuando envíen el intento, la nota que sacaron, no van a poder verla. ¿Por qué? Porque ustedes deben entrar a esa pregunta, revisarla y asignarle una calificación. ¿Listo? Cuando ustedes hagan ese proceso, ahí sí, el estudiante va a poder ver la nota que sacó. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a devolvernos al curso, ¿cierto? Yo les dije que ya hicimos el primer paso, que fue configurarlo, el nombre, el tiempo, los intentos, la disponibilidad, todo eso, digamos, cuestiones generales. Ya no fuimos al banco de preguntas, creamos una categoría y subimos nuestras preguntas. Ahora tengo que traerme esas preguntas del banco a mi cuestionario. Voy a entrar acá, hago clic simplemente como si lo fuéramos a resolver. Miren que en amarillo me dice, aún no se han agregado preguntas. Entonces hay un botón grande acá, rojo, que dice agregar preguntas. Listo. Acá encontramos esta opción que dice agregar y miren que encontramos tres opciones, ¿sí? La primera es agregar una nueva pregunta. Esta lo que va a hacer es crearnos una pregunta directamente en este cuestionario. El tipo de pregunta que yo quiera, pero la agrega directo acá. No me va a quedar categorizada, no va a quedar en el banco, digamos, organizada, sino que va a quedar directamente en el cuestionario. Esta es la opción del banco de preguntas. En este caso, yo puedo abrir el banco de preguntas, elegir cuáles de 10 preguntas, por ejemplo, yo quiero esta, quiero este, quiero esto, y traerlas. O la opción pregunta aleatoria que permite de un banco o digamos de una categoría de preguntas, yo traerme una cantidad específica. Por decir algo, yo tengo un banco de 70 preguntas. De esas 70 preguntas, quiero que al estudiante solamente le salgan 5 a cada uno. De esta manera, no a todos les van a salir las mismas preguntas y va a ser, digamos, menos complicado para ustedes tener que estar como pendientes de esto. ¿Listo?
Entonces, si yo le voy a añadir una pregunta, vuelvo y me pregunto cuál quiero agregar, todo el proceso. Listo, eso ya lo hicimos. Ahora voy a darle clic en banco de preguntas para que ustedes vean ahí cómo funciona. Automáticamente Moodle me muestra acá este filtro, ¿sí? Por defecto, cuestionarios y encuestas Moodle, entre paréntesis 88. Estas 88 preguntas no están categorizadas, quiere decir que están ahí como en el curso, pero no tienen una categoría específica. Por defecto siempre va a aparecer ese filtro. Yo lo voy a cerrar en la X, quito el filtro y me voy acá a esta flecha que está acá y voy a decir cuál categoría es de la que yo quiero tomar preguntas. Voy a escoger la que creamos ahorita, preguntas 13 de marzo 2025. Miren que entre paréntesis siempre debe haber el número de preguntas que yo tengo en esa categoría. Voy a elegirla, miren que ahí está elegida, me falta aplicar filtros. Si yo la dejo ahí, miren que aquí abajo siguen apareciendo las preguntas que estaban anteriormente. Listo, le voy a aplicar filtros acá en este botón y ahí sí me aparecen las 5 preguntas que acabamos de crear. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a decir, las quiero todas, ¿sí? Le doy acá, selecciona todas. O solamente quiero la de emparejamiento, la de selección múltiple y la de falso y verdadero. Entonces, miren que de estas 5 yo estoy diciéndole manualmente cuál quiero que salga. Le doy en añadir preguntas y ahí aparecen las 3 preguntas que yo elegí. Si ustedes revisan, esta pregunta la quiero, esta la quiero y la traen. Listo. Entonces, esa es una forma de ustedes traerse las preguntas del banco de preguntas. ¿Cuál es la otra opción? Que es la que yo les comentaba de pregunta aleatoria. Le dan en agregar una pregunta aleatoria. Aquí vuelve y me carga. Miren que nuevamente carga por defecto la categoría principal del curso donde están todas las preguntas. La cierro acá, busco la categoría de preguntas que quiero, le doy en aplicar filtros para que cargue las preguntas y yo le voy a especificar de estas 5 cuántas quiero que le aparezca al estudiante, ¿sí? Entonces, de estas 5 preguntas, yo de manera aleatoria quiero que saque 2 de aquí y le doy en agregar pregunta aleatoria. Listo. Este cuestionario, entonces, como lo ven, tiene en total 5 preguntas. Estas 3 yo las escogí. O sea, es seguro que a todos los estudiantes les van a aparecer. ¿Listo? Mientras que estas que son aleatorias, miren que tienen acá la figura de un dado y dice preguntas 13 de marzo. O sea, entre paréntesis me va a mostrar la categoría en la cual están creadas esas preguntas y me dice aleatoria basada en la condición y me da un enlace para irme a ver esas preguntas. No la pregunta que está ahí saliendo, sino el banco de preguntas de esa categoría. ¿Listo? Entonces, esas serían como las opciones que tenemos en este caso. ¿Listo? Voy a dejarlo así. Miren que yo aquí, ustedes pueden hacer ahí, digamos, lo que les parezca. En este caso yo agregué tanto el banco de preguntas como preguntas aleatorias. ¿Qué pasa si yo quiero agregar preguntas de otra categoría? Se puede hacer. Yo le voy acá en agregar una pregunta aleatoria, quito el filtro, busco, por ejemplo, pregunta capacitación. Esto es otra categoría en la cual hay 12 preguntas. Yo acá le puedo decir, de aquí quiero 2 preguntas más, añadir. Entonces miren que ustedes pueden, por ejemplo, supongo yo, para el examen final, si quieren para el examen final utilizar las preguntas del primer parcial, del segundo, del tercero, y añadir nuevas, entonces ustedes pueden jugar, digamos, con esa parte. No sé si tengan alguna inquietud hasta ahora, si está todo claro. Quisiera, bueno, el profe, las preguntas creadas en otro curso se pueden traer o llevar a otro curso. Sí, cuando ustedes tienen acá en plataforma las preguntas, tienen la opción de importar y exportar. Entonces, si ustedes quieren exportar, o sea, llevarse unas preguntas para otros, le dan aquí en exportar y van a elegir el formato de archivo. Yo les aconsejo que sea el formato GIF, que es el que siempre pues, ha funcionado bien, o sea, no he tenido ningún inconveniente. Y le dan exportar preguntas a un archivo.
¿Sí? Entonces acá, bueno, acá ustedes dicen cuál categoría, ¿no? ¿Cuál categoría quieren llevarse? Entonces, por ejemplo, preguntas marzo, aquí tengo 6 y le doy exportar preguntas. Miren que acá se me descarga, ¿sí? Este archivo que yo tengo acá y me voy luego al curso donde las quiero importar, ¿sí? Entonces voy al curso, le doy en importar, formato GIF y acá voy a arrastrar y pegar esas preguntas. Listo. Entonces, de esa manera ustedes pueden exportar, sacan las preguntas y se van al curso, luego importan y simplemente se suben las preguntas. Miren que ahí las importó normalmente, le dan en continuar y ahí aparece preguntas marzo. ¿Listo, profe? Entonces ustedes tienen ahí esa opción. Bien. Ahora, para finalizar, que yo sé que ya están cansaditos, voy a entrar como estudiante y voy a revisar ese cuestionario rapidito para que ustedes puedan revisar ahí esa parte y listo. Al estudiante le aparece así, abierto el jueves, cierra el jueves, tiene 30 minutos, intentos 1 y calificación para aprobar 3 de 5. Le dan el intento de cuestionario, comenzar. Ay Dios, aquí pasó algo. Esto es algo que le puede pasar a ustedes en cualquier momentico. Preguntas. Resulta que acá estoy creando más preguntas de las que hay. Preguntas, capacitación. Vamos a quitar esta porque como esta categoría ya es viejita, entonces siempre genera. Vamos a dejar solamente las que creamos ahorita. ¿Listo? Ahí sigue saliendo. A ver. Nah, nos toca quitarlas. Vamos a quitarlas esta porque esta me está generando inconvenientes. Listo. Agregar pregunta aleatoria nuevamente. Nos vamos a esta que tiene 5, aplicar filtros. Voy a decirle que me agregue una sola. Listo. Y vamos a quitar esta que está acá. Sí, para no demorarme mucho aquí con ustedes. A ver. Listo. Entonces, cuando el estudiante ingresa, miren que al lado derecho aparecen los datos de él y aparece la pregunta, sigan las preguntas que ustedes van a colocar. Y aparece el cronómetro, ¿sí? ¿Cuántas preguntas, cuánto tiempo le hace falta para terminar ese cuestionario? Aquí apareció esta pregunta de manera aleatoria. Voy a contestar la correcta y le voy en terminar intento. Si yo le voy acá a volver el intento, ya no me puede, digamos, que puedo cambiar la respuesta porque solamente es una pregunta y terminamos el intento y enviar todo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El estudiante ya ve que sacó 5 de 5, ¿sí? No supo qué fue lo que pasó, ¿sí? Si ustedes tienen 10 preguntas respondieron y 5 quedaron bien, 5 quedaron mal, no va a saber cuáles fueron. ¿Listo? ¿Para qué hice este ejercicio? Para mostrarles en la plataforma cómo pueden ver ustedes esos intentos. Se van a cuestionarios, capacitación, y miren que en la parte inferior ya me aparece esto acá, que dice intentos 1, ¿sí? Quiere decir que un estudiante ya respondió este cuestionario. Voy a hacer clic y miren que aquí me muestra todo el resumen de lo que hizo ese estudiante, el nombre, revisión del intento, el documento, correo, el estado finalizado. Miren que ya aquí, esto lo que quiere decir es que el estudiante hizo clic en el botón de finalizar intento y enviarlo. ¿Listo? La fecha y hora en que comenzó, la fecha y hora en que terminó y cuánto duró presentándolo. Entonces acá ustedes dicen, bueno, lo hizo en 40 segundos. La calificación general y la calificación de esa pregunta. ¿Listo? Aquí sacó 5. Si ustedes quieren revisar un poco más, aquí debajo del nombre aparece la opción revisión del intento. Y miren que aquí aparece la pregunta, lo que respondió y los tiempos. Digamos, cuándo, fecha y hora, cuando inició, que no estaba, estaba sin responder.
cuándo se guardó y cuándo se finalizó el intento. Entonces, por cada una de las preguntas voy a tener toda esta información para que ustedes la tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Voy a volver al curso y algo también importante, ¿dónde se guardó esta nota? Vamos a hacer clic en calificaciones y aquí aparecen los estudiantes. Y miren que esta persona que está aquí en el parcial 1 tiene una nota de unos 9, ya lo hizo. Y el cuestionario de capacitación del día de hoy tiene una nota de 5. Ahí les va a quedar registrada la nota que sacó cada uno de sus estudiantes. ¿Listo? Entonces, digamos que de esta manera es que ustedes pueden empezar a crear sus cuestionarios a manera de resumen. Primero, crear el cuestionario con sus parámetros principales, el nombre, la disponibilidad, las opciones de revisión, los intentos, cómo se van a mostrar las preguntas. Y luego categorizar, o sea, eso sí es fundamental, incluso para lo que el profe William preguntaba sobre cómo llevarme unas preguntas para otro curso. ¿Sí? Importar y exportar es mucho más fácil cuando tenemos unas categorías bien declaradas. ¿Listo? En ese caso, ustedes tendrían que traerse las preguntas, ese sería el otro paso, traerse las preguntas ya configuradas y listo, quedaría listo el cuestionario para ser aplicado a sus estudiantes. Cuando ellos lo resuelvan, a ustedes les va a aparecer ahí los intentos y en el libro de calificaciones la nota de cada uno de esos estudiantes. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, yo daría por finalizado este espacio de capacitación. El tema pues es bastante amplio. Si ustedes quieren aprender un poco más, si quedaron dudas, si quieren indagar un poco más sobre los tipos de preguntas, no duden en contactarme. Cualquier duda, voy a dejar por acá mi correo. Si tienen dudas al respecto, me dicen para que ustedes puedan generar sus parciales de una manera correcta y yo con mucho gusto los ayudo. Les recuerdo, por favor, el diligenciar el formato de asistencia. Voy a volverlo a dejar por si acaso acá. Listo. Lo diligencian y nos veríamos en una próxima ocasión. Muchas gracias por asistir a estos espacios y que tengan un buen resto de día.